En el vídeo de hoy quiero enseñaros cómo adapté este antiguo torno de repujar para poder tornear madera. Perdón por los primeros clips en formato vertical, enseguida pasamos al formato completo. Espero que os guste. Para poder sacar el torno del antiguo taller donde se encontraba, hubo que construir una rampa de madera que permitiera salvar los 3 escalones que había. Así, el camión Pluma pudo levantarlo por el techo, gracias también a la ayuda incondicional de este grupo de amigos. Hacía tiempo que andaba buscando uno de estos tornos que se usaban para repujar. El repujado consiste en dar forma a planchas de metal presionándolas con herramientas contra un molde de hierro mientras el torno gira. Se utilizaba, por ejemplo, para fabricar ollas y lámparas. La persona que me vendió este torno trabajó en él durante más de 50 años. Al final del vídeo le podéis ver hacer una demostración de cómo realiza una pieza repujada de latón. Se despedía con emoción de su amado torno, con el que había compartido toda una vida de oficio. No he encontrado demasiada información sobre este modelo, más allá que se fabricaba en Polonia para toda Europa. Pesa 520 kilos y está hecho completamente de fundición, lo que lo hace perfecto para no transmitir vibraciones. Ya en el taller, lo primero es desmontar el eje y enviarlo a rectificar a un tornero, para adaptar la rosca a los platos de hoy en día. Después de quitarle al torno la suciedad acumulada durante los últimos 50 años, por fin ha llegado el momento de montar el eje rectificado al torno. Poleas en su sitio y bien alineadas, correas a estrenar bien tensas, cojinetes nuevos, mucha grasa, un buen apriete y listo para instalarle el variador a su viejo motor, que se le nota con ganas de seguir dando guerra. El variador de frecuencia ya está conectado y lo he instalado por separado, en una caja hermética para protegerlo del polvo. Le he montado unos filtros tanto en la parte superior como en la inferior para que el aire pueda circular cuando se encienda su ventilador interno. Y si eso no fuera suficiente para sus calores, queda pendiente la instalación de un ventilador extra. Botonera conectada. Botón verde para encender, potenciómetro para subir y bajar revoluciones, conmutador para cambiar el sentido de giro del motor y la seta roja para detenerlo. Cada función en su sitio, todo responde como debe, prueba superada y gran sonrisa en mi boca. El torno está listo para volver a trabajar. Y este es su aspecto general y listo para ser usado. Después de desmontarla por completo y observar cada pieza con atención, esta máquina me ha enamorado aún más de lo que ya lo estaba. Pensé en pintarla, pero sentí que habría perdido parte de la historia que cuenta, así que simplemente no lo hice. ¿No te parece bonita? Lo que sí hice es hacerle todas las tapas, mangos, tiradores y el volante de madera. Y no de cualquier madera, sino de mi madera preferida, que es el boj. Estas son las 3 llaves que hacen falta para trabajar cómodamente con el torno. Unas para el soporte de herramientas y las otras 2 para ajustar y fijar el contrapunto. Tanto la guía como el soporte de herramientas son piezas pesadas y robustas, pero eso no impide que se deslicen con suavidad, permitiendo trabajar con precisión en cualquier dirección. Solo el soporte de herramientas pesa más de 11 kilos, con un vástago macizo de 55 milímetros. Estos agujeros servían para hacer palanca con las herramientas de repujado, no molestan a la hora de tornear madera. Retiro el soporte de herramientas y os muestro el accesorio que fabriqué, que funciona muy bien para montar el resto de soportes de herramientas que ya tengo en el taller. Una vez colocado en su sitio, se ajusta con 2 palancas, una fija el accesorio al torno y la otra sujeta el soporte de herramientas de forma firme y segura. Y pasamos al contrapunto, que tiene algo muy poco habitual en un torno de madera. Además del clásico volante que permite acercarlo o alejarlo poco a poco, este modelo incorpora un pistón que empuja el eje rápidamente hacia adelante o hacia atrás. Servía para cargar o descargar el material con más agilidad sin tener que girar el volante todo su recorrido. El tornillo superior sirve para bloquear el pistón y usar el contrapunto solo con el volante, como podéis ver, que es la forma más habitual de trabajar. Cuando lo retraemos, tiene un tope interno que empuja y libera el contrapunto automáticamente. Por cierto, monta un cono Morse número 3. Los carriles de la bancada también están en sintonía con la gran robustez del torno.
El conjunto completo del contrapunto se fija al torno mediante 2 tornillos. Esta era la tercera llave que nos faltaba por ver. Y ahora vamos, quizás con la parte más importante de la adaptación de este torno a la madera. Al retirar el volante de Vogue, que va sujeto con un pequeño plato de tornillos, queda al descubierto una segunda rosca, que permite acoplar los mismos accesorios que en la parte delantera. Esta pieza va roscada en el interior del eje y permite trabajar con diámetros más grandes sin que la bancada estorbe, lo que se conoce como tornear al aire. Era algo que necesitaba incorporar, así que un tornero me fabricó esta pieza en acero. Es un sistema sencillo, pero funciona a la perfección, como veréis en un momento, después de que os muestre mi soporte para tornear al aire. Le he acoplado un sistema de la marca Bigmark, muy robusto, con varias opciones de ajuste y va perfecto para el tipo de trabajos que busco hacer. Hace unos meses que estoy probando el torno y quiero enseñaros cómo funciona la parte trasera de este accesorio que le hice. Así que ahí van unas cuantas secuencias para que veáis cómo trabaja en marcha. Estas imágenes son de mi último vídeo en YouTube, donde muestro cómo hacer una lámpara torneada en madera de morera de 1 metro de diámetro y unos 40 kilos de peso, donde el accesorio trasero no tuvo ningún problema y aguantó perfectamente el trabajo. Y estas otras son una sección del próximo vídeo que estoy preparando, en el que enseñaré a hacer un cuenco XL de chopo, donde la pieza inicial pesaba más de 70 kilos de peso. Si no quieres perdértelo, ya sabes, like, campanita y suscripción al canto. No todo iba a ser perfecto, el contrapunto tiene desgaste y por eso baila un poco. Se puede arreglar con un casquillo hecho por un tornero, pero como lo uso para piezas grandes no es problema. Solo retiro el contrapunto, marco el centro con una gubia y listo, problema arreglado. Vamos con la parte de transmisión. Este torno tiene 2 juegos de poleas dobles. Desde el motor salen 2 correas hacia el eje intermedio, como estáis viendo. Y desde ahí otro par de correas suben hasta las poleas superiores, que están conectadas al eje principal. Aquí podéis ver las 2 poleas desde la parte superior. Las correas se tensan con el propio peso del torno, así que, para cambiar la velocidad hay que usar este pedal retráctil que sale de la parte baja del torno. Cuando lo bajas y lo aprietas, hace presión contra el torno, levanta la base del motor y el eje intermedio, dejando las correas flojas para poder moverlas y cambiar de posición. Ahora os muestro en tiempo real cómo se hace un cambio de velocidad moviendo las correas. Antes de hablaros de las velocidades de cada polea, quería poneros en contexto. Hace poco cambié el motor del torno. El motor original era de 1,5 caballos y 1500 revoluciones, pero al tornear piezas grandes necesitaba empezar a unas 100. Como la marcha más corta es de 500, tenía que bajar el variador al 20% para llegar a esas 100 revoluciones, y el motor y el variador se calentaban e iban muy forzados perdiendo potencia. Por eso le puse un motor de 2 caballos y 1000 revoluciones en vez de 1500. Ahora vais a ver cómo cambia la velocidad en cada marcha con más fuerza y el variador y el motor funcionando mucho mejor. Ahora sí, con un ojo en la tabla y otro en el tacómetro, vemos que da 860 revoluciones, frente a las 1560 que alcanzaba antes. Volvemos a la tabla. En la polea central, antes el torno alcanzaba 860 revoluciones y ahora llega a las 460. En la polea más corta ha pasado de 500 a 247, que son menos de la mitad, y es justo lo que buscaba. Menos revoluciones, mucho más par, y el torno trabaja sin esfuerzo. Para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión.
Restaurar este torno me ha costado lo mismo que un torno pequeño de sobremesa, de calidad media-baja, y tengo entre manos una máquina sólida y hecha para durar. Restaurarla ha valido cada hora invertida. Hoy en día se fabrican buenos tornos, pero cuestan fácilmente 10 veces más. Por eso animo a quien pueda recuperar estas joyas. Después de más de 50 años todavía tienen mucha vida por delante. Espero que os haya gustado el vídeo, os dejo con el repujador y el oficio que realizaba magistralmente en este mismo torno. Yo me salgo de aquí porque si no, salió la película y... Esto es una obra de arte, ¿eh? Ahora vas a ver la transformación. Hombre, hay diferencia. No, hombre, claro, se le enganchaba el aceite y la luz de las malas. Esto, la pata esta que la ven es lo mismo que te hayas tú hacer la cocina de pero es lo mismo, pero mejor. Claro, claro. Porque tengo el cepillo y ya está. Me costaba muchísimo, ¿eh? Se enganchaba, no hay diferencia. Lo habéis modernizado, ¿eh? Desde que yo me jubilé, pues ahí... Voilà. Y ahora ya que lo tengo puesto, porque ahora lo estoy puliendo. Una pulidita, ¿no? Puliendo un poco, sí. Para que brille un poco. Y ahora si me lo enseña aquí a la cámara. Voilà. Espectacular. Sí, señor. Pues